Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este seminario de la Dirección de la Cura y las Estructuras Clínicas. Seguimos con el seminario La Ética del Psicoanálisis. Como es la costumbre, voy a retomar lo último que vimos, que tiene que ver con lo que Lacan nos decía desde una perspectiva más social, que nos tocó realmente en el último tiempo, donde él dice, no quiero dejarme llevar por una dramatización. Lo coloca un punto que lo voy a retomar, que lo vimos en el último momento de la reunión anterior, en relación a Das Ding, ¿no? Y en relación al problema del mal, lo que intenta construir con este soberano bien. Muchas veces me preguntan qué es el soberano bien. Lacan nos decía que en todas las épocas, no podemos ser la única época, sino que en todas las épocas se pudo llegar al máximo la agudeza de una confrontación con algo terminal, con algo del mal, con algo terminal. Algo que pareciera ser viene de más allá del mundo y que siempre está como una amenaza sobre el mundo. Pero dice que esta amenaza sobre el mundo y la sociedad nos ofrecieron la sombra de cierta arma increíble, absoluta, manejada siempre bajo nuestra mirada y que podría ser algo verdaderamente digno de las musas. Siempre se creyó cuando esto llegaba que era el fin del mundo y que el fin del mundo estaba ahí. Pero sin embargo no llegó. Sigue siendo un arma suspendida sobre nuestras cabezas, 100.000 veces más destructivas que las que precedieron. Tendremos que imaginarnos sobre nosotros se abalanza desde el fondo de los espacios un satélite portador de algo. No se sabe qué. No soy yo quien lo inventó. Esto se esgrime todos los días delante nuestro. Es un arma que podría poner en tela de juicio al planeta mismo. Es un arma que podíamos darnos cuenta que no hay soporte para la humanidad. Diríjanse entonces hacia esa cosa que puede presentificarse para nosotros algo que nunca estuvo en nuestra imaginación. Nunca estuvo en la imaginación de los hombres, aunque no dejó de surgir en ella. ¿Por qué? Por el progreso del saber. Con esa confrontación tenemos que estar nosotros ubicados frente a un hombre, a un grupo de hombres que pueden poner en duda la existencia. La existencia quede en suspenso para la totalidad de la especie humana. Y verán entonces, dentro de ustedes mismos, que en ese momento Das Ding se encuentra del lado del sujeto. Verán, podremos suplicarle al sujeto del saber, ese que engendró la cosa,
eso de lo que se trata? ¿De qué se trata esta otra cosa, este arma absoluta, esta arma absoluta? Esto es algo que me conmovió enormemente cuando lo volví a leer en el Seminario de la Ética. Les decía en la reunión anterior, después de lo que pasamos con la pandemia y con el COVID. Como siempre, Lacan se adelante a su época, pues que también en su época, porque viví. Entonces, sigue con la pregunta, ¿cómo nos enfrentamos con Das Ding en un dominio ético? Freud se enfrenta, no se enferma, pobre, se enfermó mal, sí es cierto. Se enfrentó siempre con el individuo enfermo, con el neurótico, con el psicótico. Y a partir de allí tuvo que enfrentar las potencias de la vida. Esas que se desprenden del bien y del mal. Y entre el bien y el mal empieza a surgir para él el concepto de sublimación. La sublimación la va a ubicar no solamente, aunque le va a dar mucho lugar, tanto Freud como Lacan, a la producción artística. Aquella que tiene un reconocimiento social. Ustedes saben que en este seminario, en el seminario 11, los 4 conceptos, en el seminario 13, el objeto del psicoanálisis, Lacan le da mucho lugar a la producción artística. Así que, a pesar de que no sea el único lugar de la sublimación, él lo aborda en muchos momentos para mostrarnos la relación entre la sublimación y el fantasma. Entonces, esta producción artística, dice él, tiene que tener un reconocimiento social, cierta elevación que tiene que estar socialmente reconocida. Y Freud nos decía que hay una cierta forma de satisfacción en la sublimación que está desviada de su meta. ¿Por qué? Porque la sublimación es absolutamente diferente a la economía de sustitución en donde se satisface la pulsión en la medida en que está reprimida y que se llama el síntoma. O sea que tenemos dos modos de expresión de la meta funcional. Una meta desviada, como diría Freud, en el camino de la sublimación. Otra, una satisfacción que se expresa bajo la forma de una sustitución en la medida que está reprimida y se llama síntoma, que aparece como un retorno de lo reprimido. Este síntoma aparece como un retorno de lo reprimido y como una sustitución significante. Vieron que muchas veces Lacan define el síntoma como un conjunto de significantes que hay que desanudar, un nudo de significantes que hay que desanudar uno por uno. Entonces, este síntoma es el retorno, por vía de una sustitución significante, de lo que está en el otro extremo de la pulsión como su meta. Es siempre retorno de lo reprimido. Y tengan en cuenta, como es un conglomerado de significantes, es un nudo de significantes, Freud ya nos dijo, y Lacan lo sostiene, está sobredeterminado. O sea que tengan en cuenta que abrir la dimensión del síntoma es significante por significante, anudados a diferentes fantasmas, porque tiene una sobredeterminación. No es que vamos a encontrar
un único resultado para pensar el síndrome. Freud nos ofreció una diferencia entre sublimación e idealización. ¿Por qué? Porque la idealización hace intervenir la identificación del sujeto con el objeto, mientras que la sublimación es algo diferente. Entonces, Lacan retoma este enigma que Freud nos presenta, donde la satisfacción de la pulsión es siempre paradójica y puede producirse en otro lugar que no sea su núcleo. Lo cual dice que llega a una conclusión, que la libido sexual se ha transformado en desexualizada. O sea que para que la sublimación pueda darse, la libido sexual tiene que desexualizarse. Y por eso toma una metáfora de una ópera cómica del siglo XIX de Molière. Ustedes la van a encontrar en diferentes modos de expresión también en los escritos. ¿Por qué su hija es muda? Hay que hacer hablar a esta hija que es muda, que se expresa en síntomas. Esto, su hija es muda, es una expresión de Molière en una ópera. Es Le Médecin Malgré, que se traduce con el médico a su pesar. Es una ópera cómica. Es una explicación vacía de la enfermedad. Lo plantea en francés como una expresión que podría de alguna manera darnos cuenta del lugar que ocupa Dasdin, como algo mudo. Porque Dasdin, como me preguntaron varias veces, no es el objeto de la pulsión. Dasdin es algo mudo, que está allí, debajo de la represión. Dasdin entonces, como esta cosa muda, está en el núcleo de la economía libidinal. Y se expresa más que en ningún otro lugar, donde lo podemos leer, más que en ningún otro lugar, en la sublimación. ¿Cuál es la definición que ustedes todos conocen seguramente, porque han escuchado más de una vez de la sublimación? Es elevar un objeto cualquiera a la dignidad de la cosa, a la dignidad de Dasdin. O sea, por eso no es cualquier cosa una sublimación, sino es que es elevar un objeto, miren cómo lo dice, a la dignidad de la cosa, a la dignidad de Dasdin. Ese lugar central, de ese lugar mudo, que se centra en la economía libre. También vamos a ver más adelante cómo toma la sublimación en relación al objeto femenino, y allí toma también al arte en relación al amor cortés. Entonces, ¿qué es Dasdin? Dasdin, ya habíamos visto, es algo mudo, que está en el centro de la economía final, y se presenta siempre como una unidad velada. ¿Cómo la define? También Lacan aquí, da varias definiciones. Esta es una definición que da.
es aquello que de lo real padece del significante. Entonces, das Ding es aquello que saben que se ubica en el registro de lo real. Está en el registro de lo real y padece del significante. Es un objeto, sí, claro, es un objeto. Pero siempre decimos que es un objeto perdido. Pero acá Lacan dice algo, es un objeto reencontrado. Que haya sido perdido es su consecuencia. Pero en una retroactivamente. O sea, es allí, en el intento de reencuentro de ese objeto, es que se puede decir que es un objeto perdido. Es retroactivamente donde lo vamos a ubicar como objeto perdido. ¿Por qué? Porque es rehallado. Es el intento de rehallazgo del objeto. Sin que nosotros sepamos si ha sido perdido o no. Entonces es en el reencuentro sin que sepamos si ha sido perdido o no. Solo lo vamos a hacer y lo vamos a saber con nuevos hallazgos. Y ahí retomo una frase de Picasso, vuelvo otra vez al arte, para decirnos, no busco, sino que encuentro. Entonces es en el encuentro, en el reencuentro de un objeto, donde podemos ir diciendo que ese objeto fue perdido. Ahora, si bien la definición es algo de lo real, que parece insignificante, lo encontramos y lo buscamos solamente en la vía del significado. O sea, no hay modo de abordar el real si no es por lo simbólico. No hay modo del rehallazgo si no es siguiendo las vías significantes. Es aquí donde nos encontramos en este movimiento de la descripción significante, del movimiento del significante, con el principio del placer. ¿Por qué? Porque es el principio del placer el que lleva al sujeto de un significante a otro. Va de un significante a otro significante. No hay un significante que se represente a sí mismo, sino que todos los significantes se representan en función de otro significante. Entonces, por el principio del placer, el sujeto se ve llevado a ir de un significante a otro significante en este camino de la repetición, en este camino del rehallazgo de un objeto que se supone ha sido perdido. Entonces, ¿qué es lo que hace el principio del placer? Coloca significantes. Significantes que le son necesarios al sujeto para mantener en el nivel más bajo la tensión de la excitación, la tensión que regula el funcionamiento del aparato psíquico. Entonces, el principio del placer, saben que placer es gozar lo menos posible. El principio del placer es mantener la tensión en un nivel muy bajo de excitación para regular la excitación. Por eso es necesario ir de un significante a otro. Esos significantes que son fundamentales para cada sujeto. Entonces, Lacan se hace la siguiente pregunta. ¿Cómo
la relación del hombre con el significante, en la medida en que el hombre es el que lo va a manipular al significante, puede poner este significante en relación con un objeto que va a representar a la cosa. Entonces se pregunta esto: ¿cómo puede ser el hombre que manipula los significantes puede hacer su camino de ir de un significante en otro a la búsqueda de un objeto? Siempre va a ser, por supuesto, inadecuado, insatisfecho. Es un objeto que intenta representar, representa a la cosa. Estamos entonces en el camino de la sublimación. ¿Cuándo? Cuando el hombre tiene la posibilidad de crear. ¿Qué hace el hombre cuando tiene la posibilidad de crear? ¿Cómo modula un significante? La primera cuestión que él nos enseñó para trabajar con la estructura del significante es la oposición, cosa que nosotros siempre nos olvidamos cuando dirigimos la cura. El significante es oposición con nuestro significante. Es una de las leyes del significante, la oposición. Esta oposición significante, esta estructura de oposición, cuando emerge, se modifica profundamente al mundo humano. Pero estos significantes siempre son modelados por el hombre. Entonces, ¿cómo es la creación? ¿Cuál es la noción de creación? ¿Hay posibilidad de creación? Entonces se hace una nueva pregunta. Un objeto cualquiera puede cumplir esta función que le permite no evitar la cosa como significante, no evitar la cosa, sino representarla en tanto ese objeto es creado. ¿Cuál es el primer objeto creado que él se interroga? El vaso. La vasija, se puede decir el vaso. Es el primer objeto modelado por el hombre. ¿Cómo que se refiere a la vasija? Vaso lo decimos nosotros. Es el primer objeto modelado por el hombre. Y es un objeto que tiene un uso. Es un utensilio por su función significante. Nada de ese vaso lo caracteriza en su función significante, solamente que su vacío. Acá coloca un concepto fundamental, que también muchas veces se pregunta si falta y vacío es lo mismo. Acá va a colocar el lugar del vacío. ¿Por qué vacío? Porque crea la perspectiva de llenar. Es porque está vacío que se puede crear la perspectiva de llenarlo. Es decir, podemos contar con lo vacío y lo pleno.
Y de esta manera se introduce el vaso en el mundo. No hay nada igual, porque este vacío y este llenado, este vacío y lo pleno, están también en el mundo del significante de la misma manera. Vacío y lo pleno. Si el vaso está lleno, es en tanto que primero, por esencia, está vacío. Y es exactamente lo mismo para la palabra. O sea, si está la posibilidad de llenarlo, es porque inicialmente estuvo vacío. Y es exactamente lo mismo que para la palabra. El discurso puede ser pleno o vacío. Se empieza a introducir un concepto que ya había producido desde el comienzo de su obra y que luego lo sigue manteniendo en relación al discurso, cuando dice que hay un discurso sin palabras, diferentes formas que él va avanzando en este pleno y vacío, pero aquí lo introduce fundamentalmente para poder pensar que así como el vaso está vacío y por lo tanto puede estar pleno, el discurso también puede ser pleno o vacío. Es por eso dice que yo tomo el vaso, porque nos permite introducir el problema central de David, el problema central de la cosa. Es un problema central de la ética del psicoanálisis. ¿Es una potencia creadora, David? ¿No es Dios quien creó el mundo? ¿Cómo puede ser? Si Dios creó el mundo, primero, hagamos lo que hagamos. Segundo, aunque no hagamos nada, el mundo anda tan mal. Todos dicen en la imaginería, en la imaginación del acto creador, es, decían hasta que nosotros podemos a partir de Lacan decir otra cosa, el vacío está hecho a partir de una materia. Siempre se decía que nada se hace a partir de la nada. Toda la filosofía se articula alrededor de eso. El acto creador no es a partir de la nada, es a partir de la materia. Esto se dice en la filosofía, dice, y también se dice cuando hablamos de la naturaleza, pero este concepto es absolutamente limitado. Ahora, si nosotros consideramos no la materia, sino el vacío, y si consideramos al vaso como un objeto hecho para representar la existencia del vacío en el centro de lo real que se llama la cosa, esto se presenta como nada. Por eso la creación es ex nihilo, ex nihilo. Es decir, la creación se hace a partir de un vacío, a partir de un agujero.
Entonces nos va a decir que hay una identidad muy importante entre el modelamiento, lo que podemos modelar del significante, y la introducción en lo real de este significante, produciendo una yancia, un agujero. O sea que es el significante el que, introduciéndose en lo real, crea esa yancia y crea el agujero. ¿Qué pasa entonces con el problema del mal? Es lo que él se viene interrogando desde el comienzo. ¿Puede estar el mal en la cosa? ¿Puede estar en la cosa en tanto ella no es significante, pero sí guía la obra? Tampoco es la materia de la obra, sino es el núcleo en torno al cual se crea la obra. No hay posibilidad entonces de crear una obra, de modular un significante, sin pensar que ese significante se introduce en lo real para crear una obra. Este es el núcleo del mito de la creación. Esto es lo que mantiene la presencia humana. Algo que aún siendo humanos se nos escapa todo el tiempo. Es decir, ¿cómo definimos nosotros lo humano? Lo humano puede ser definido de tal manera que solamente lo podemos definir a partir de ese vacío central que es la cosa. Es decir, como decía antes, aquello que de lo real padece el significado. Entonces siempre nos preguntamos qué era el principio del placer, en oposición al principio de realidad. Entonces Freud ya nos decía, dice Lacan, a dónde se dirige el pensamiento freudiano, es que hay en el núcleo del funcionamiento del principio del placer un más allá de ese principio. Lo que a veces se puede llamar buena o mala voluntad. Alguien me preguntaba si más allá del principio del placer estaba la pulsión de muerte, como lo dice en el texto Freud. Sí, cierto. Más allá del principio del placer está la pulsión de muerte, pero antes de la creación de la pulsión está ese vacío central que permite la creación. O sea que Dasdin, como vacío central, lo podemos reencontrar en nuestro rehallazgo del objeto por el significante, pero decíamos desde el inicio, está bajo la represión primaria. Y cuando tenemos que definir a un hombre, no lo podemos definir si es bueno o si es malo. Que tenemos que definirlo en tanto el hombre modela al significante y lo introduce en el mundo y lo hace a imagen de la cosa. No que la religión dice lo hace a imagen y semejanza de Dios. Bueno, Lacan dice que cuando el hombre modula el significante, no lo hace a imagen y semejanza de Dios. Lo hace a imagen y semejanza de la cosa. Eso dice que cuando un objeto es elevado a la dignidad de la cosa, puede pensarse la sublimación. Lo que pasa, dice Lacan, que tenemos un problema bastante serio
Porque si la cosa está en el registro de lo real, representa ese vacío que nos da la posibilidad luego de llenarlo, alrededor del cual se puede crear, está el acto de la creación, es ex nihilo, es a partir de la nada. Esto hace ruptura con todo el pensamiento filosófico hasta ese momento, donde la creación era a partir de la materia, y él dice no, se crea a partir del vacío. ¿Cómo podemos imaginarizar? Las si es inimaginable. Uno no puede imaginarizar a las mismas. Y este es el problema de la sublimación. No podemos imaginarizar a las mismas. Nos din también, por ser el centro de la creación del humano, del significante, es el problema del cual se parte para el amor. Y es por eso que Lacan va a desarrollar, todavía no en este momento que estoy leyendo esta parte del seminario, sino que avanza un poco más adelante, toma para hablar del amor también la creación artística. Es decir, aquello que domina a Europa a final del siglo XI, la puesta en obra de una moral, de una ética, de un estilo de vida que se llama el amor cortés. Entonces nada explica de ninguna manera esta moda en una época que no era ni dulce ni civilizada. Todo lo contrario, dice. Era un feudalismo, había costumbres de bandidos, pero a partir de eso se establecen las reglas de las relaciones entre el hombre y la mujer. Entonces nos muestra cómo un mundo de tan poca civilización, de tanta barbarie, el feudalismo, se crean las reglas. Y esto presenta una gran paradoja. Una paradoja que nos deja estupefactos. Es por eso que Lacan luego va a avanzar, todavía no, qué significa el amor cortés. Sigue interrogándose Lacan por los problemas que muchos historiadores se preguntan en función de la doctrina psicoanalítica. En la medida en que puede explicar el fenómeno de la sublimación. ¿Cómo puede ser que una obra de sublimación alcance su estado más puro? Por ejemplo, si vamos al amor cortés, la dama, en esta ocasión, ese objeto que representa este amor idealizado, tiene un valor de representación de la cosa. O sea, la dama es el lugar idealizado donde se establecen las reglas de la relación entre el hombre y la mujer en una época poco civilizada del feudalismo, de la barbarie, del militarismo. Se crean las reglas y esta dama representa a la cosa. Los analistas deberíamos estar presos de la noción de creación.
Acá nos dice, el creador está en una posición muy clara. Es claro que Dios está muerto. Y Freud lo expresa claramente en su mito. Puesto que Dios está muerto, va a ser una dimensión homóloga con el Padre. El Padre está muerto. ¿Es porque el Padre está muerto que Dios está muerto? ¿O es porque Dios está muerto que el Padre está muerto? Es que está muerto, decía Nietzsche, todo está permitido. Freud va a decir, y Lacan también, porque Dios está muerto y el Padre está muerto, existe la prohibición. La cuestión del creador en Freud consiste en saber cómo continuamos hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué tomamos el amor cortés? Porque el amor cortés, la dama, representa la cosa y es un ejemplo fundamental de sublimación. Dice, hoy no contamos con esto, solo tenemos testimonios en el arte, documentos del arte. Es decir, que el amor cortés es casi una forma muerta de existencia. Pero tenemos que conocer, sí, y ubicar las repercusiones que fueron creadas a partir de este mito del amor cortés. Son repercusiones éticas que aún hoy son sensibles de las relaciones entre el hombre y la mujer. También en esto creo que Lacan se adelanta hoy, en el auge del feminismo. Las reglas se han puesto muy estrictas, quizás en un extremo, pero también podemos pensar que se pusieron en un extremo como se pusieron en el siglo XI, en un siglo de barbarie, feudalismo, donde las reglas eran necesarias y a partir de ahí se creó la figura por cortés. Podemos creer que hoy las consecuencias de esas reglas siguen existiendo, a veces en un extremo, por nombre del feminismo, por ejemplo, para establecer reglas del hombre y la mujer. Son repercusiones éticas, nos dice él, que son sensibles aún hoy entre el hombre y la mujer, entre los sexos. Acá no cree que aquí se termina la historia, ¿no? No cree que podemos reducir el problema de la sublimación a las relaciones entre el hombre y la mujer. Pero sí, dice él, si podemos saber leer a Freud, podemos ver de dónde saqué yo esa regla tan fundamental. El deseo es el deseo del otro. Y voy a decir lo último, me parece importante, que nos va a permitir ubicar algo más. Ven que es un seminario muy rico. Tiene muchas aristas que hoy podemos interrogarlas desde nuestro entorno cultural, desde nuestra época. Y nos va a ubicar 3 puntos para la sublimación. Ya acá deja lo social y pasa a las estructuras clínicas que Freud nos presentó y que Lacan retoma.
Tenemos la histeria, la neurosis obsesiva, y él coloca la paranoia. Hay 3 modos de sublimación. Para la histeria, el arte. Para la neurosis obsesiva, la religión. Y para la paranoia, lo ubica en relación al discurso científico. Estas 3 formas, dice él, nos permiten ordenar la sublimación en relación a la cosa. Y Lacan nos dio el ejemplo del vaso, es para permitirnos captar dónde se sitúa das Ding, dónde se sitúa la cosa entre lo real y el significante, es decir, representar al vaso por un vacío va a ser determinante. Entonces, decíamos, para la histeria tenemos el arte, para la neurosis obsesiva, la religión, como modo de sublimación, pienso. Para la paranoia, el discurso científico. Entonces, ¿qué relación tienen con la cosa? El arte se caracteriza por un modo de organización alrededor del vacío. La religión consiste en todos los modos de evitar ese vacío. Es así como Freud subrayó los rasgos obsesivos en el comportamiento religioso. Y la ciencia, el discurso de la ciencia, se organiza en el discurso de la sabiduría, de la filosofía, y adquiere su pleno valor el término Unglauben, que es increencia, no creencia, es descreimiento. No es la negación de Glauben, la creencia. No es la supresión de la creencia. Así como en el arte hay una represión de la cosa, Verdrangung, en la religión hay un desplazamiento de la cosa, Verschraubung. En el discurso de la ciencia hay una Verwerfung. Hay un rechazo. Rechaza la presencia de la cosa en la medida, y ustedes lo van a saber cuando escuchen la paranoia, en la medida en que desde su perspectiva se perfila el ideal del saber. ¿Pero de qué saber? De un saber absoluto. O sea, la ciencia, Verwerfung, rechaza en lugar de la cosa, como decimos en un momento, la paranoia, porque piensa que tiene un saber absoluto. Plantea la cosa, pero al mismo tiempo no la reconoce. Es por eso que el discurso de la ciencia, tengan en cuenta, por eso el psicoanálisis muchas veces se interroga si es o no una ciencia. El discurso de la ciencia está determinado por esta Verwerfung. Y deja un enigma. ¿Cómo puede ser que lo rechazado en lo simbólico en la ciencia reaparezca en lo real? Esto es algo demasiado enigmático para considerar, dice, muy amplio los avances de la ciencia. Como punto final del tema que hoy tenía preparado para ustedes, voy a decir esto mismo que lo dice, pero lo dice de otra manera,
que si la cosa es ese lugar central de exterioridad en un interior, en una intimidad, él lo va a llamar la extimidad. Bueno, llegamos hasta acá, con muchos conceptos que nos trae este seminario de la ética en este tiempo. Bastante interesantes para poder avanzar. Creo que es uno de los seminarios que tiene una riqueza muy grande. Bueno, la próxima seguimos con dos temas. Uno va a ser un tema que solo lo nombra acá, que va a ser la anamorfosis. Trae también un cuadro que son los enmarcadores de Colben, que después lo va a tomar en el seminario 11 con más recorrido que lo que tiene acá, pero también para poder mostrarnos el lugar de la sublimación. Y después Moisés y la religión monoteísta, que bueno, como muchos de ustedes saben, yo tengo un trabajo hecho, así que voy a seguir la próxima con esto, con la anamorfosis y mi trabajo sobre Moisés y la religión monoteísta. Está sacado también del seminario de la ética y de otro seminario que es el nombre del Padre. Bueno, dejo a ver si se les ocurre una pregunta de esta parte del seminario de la ética que es tan rica y tan compleja al mismo tiempo. Hola, Lucila. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Marga. Muchas gracias por el seminario, por todo lo que contaste. Una pregunta, esto que decías del agujero, del vacío, para poder seguir el concepto de Dasdin, todo el valor que decías en relación al significante, digo, la pregunta es esta, ¿estaría bien decir, si vos decías el significante introduce ese agujero y crea esa nada, ¿es correcto decir que el nombre del Padre crea Dasdin? Eso quería preguntarte, a ver si lo puedo seguir. Bueno, el nombre del Padre, vamos a ver, veamos el acto sublimatorio, que es el nombre del Padre como un acto creador. El nombre del Padre es un acto creador. Como dice Lacan, vamos a ver por qué lo ubica en relación a Moisés, la religión monoteísta y al lugar del nombre. No, que el significante es desde lo simbólico que se puede abordar lo real. Es en el rehallazgo, en la búsqueda del rehallazgo a partir de los significantes que el hombre modula, que el hombre debe hacer intervenir, si tomamos la clínica, en la clínica misma, producir los significantes, es que va en ese rehallazgo a la búsqueda de ese vacío central que nos constituyó. El nombre del Padre se inscribe como un significante fundamental para la estructura del sujeto. Pero no es el significante nombre del Padre explorado en lo real, significación. Es que el significante, el concepto mismo del significante, es el que se introduce en lo real para hacer surgir ese agujero. Ese agujero que, como dice Lacan, ya estaba, pero ¿quién lo sabía? No lo podemos saber, sino es a partir del rehallazgo del objeto. Eso toma lo que dice
caso cuando dice no busco encuentro, es porque se encuentra en ese hallazgo, en la búsqueda de ese objeto perdido, ese vacío central, permite entrar como sujetos y al mismo tiempo permite la creación. Es que se crea ahí ese agujero en lo real es chileno. Pero Dasdin está en el registro en lo real. O sea, ese vacío central de Dasdin, esta extimidad, esta exterioridad íntima, está mismo en el registro de lo real. Es muy difícil de pensarlo, si uno no tiene, porque dice, es difícil de pensar porque uno no lo puede imaginarizar. ¿Cómo imaginarizas un vacío? Por eso trae el ejemplo del vaso. El vaso se construyó alrededor de un vacío. ¿Quién diría eso? No, el vaso no, agarramos un material y hicimos un vaso. No, él dice, no, no es que agarramos un material y hicimos el vaso. El vaso se construyó en torno a un vacío. Es por eso, porque estuvo vacío que puede llenarse. Es difícil imaginarizarse el concepto de la vida. Quizás lo tenemos que tomar así como dice. Bueno, dice, es un soberano bien, es un lugar fundamental para el sujeto, es un lugar fundamental para la creación, para la sublimación. No es el objeto de la pulsión. Es un objeto, es diferente. Y lo llama también objeto. Este es lo difícil de pensar en la vida. Pero pensemos así, como un vacío central a partir del cual se crea lo que fuera. Y cuando él toma la creación, y por eso toma la sublimación, los conceptos más fundamentales, es la posibilidad de elevar un objeto a la dignidad, miren cómo se llama, la dignidad de la cosa. O sea que ese objeto de Atín tiene una dignidad fundamental. Nos dijo que era un objeto del mal, nos dijo que era el soberano bien, y ahora nos dice que tiene dignidad. ¿Qué es Dasdin? ¿Qué es Dasdin finalmente? Nos dice que un objeto lo representa. Nos dice que la dama, en el amor cortés, representó a la cosa. ¿Por qué? Porque establece reglas entre los sexos. Nos dice que hoy tenemos solamente elementos del arte que nos dan cuenta de eso. Pero que aún así las repercusiones están. Sabemos que hay reglas entre los sexos. Entonces digo, nos dice tantas cosas contradictorias, pero dice, ¿qué? No te escucho, Lucila. No sale el sonido. Ay. Como es tan difícil, por eso trato de seguir esa metáfora, las paredes del vaso no podrían ser el nombre del Padre. Por el nombre del Padre, estamos en otra versión. Pero Dasdin también es cierto que ubicamos el nombre del Padre para seguir a Dasdin, entiendo lo que decís, pero Y sí, porque vos viste que toma a Dios como creador, y Dios es uno de los nombres del Padre. Entonces, cuando hablamos de la sublimación y hablamos de la creación, nos nombra a Dios, porque Dios, realmente, hagamos lo que hagamos, no hagamos nada, el mundo anda tan mal. O sea que coloca un creador. Él dice que es el nombre del Padre, que es Dios. Bueno, representa a Dasdin. Es Dasdin, no, se llama de otra manera. Yo creo que nosotros tenemos que pensar una cosa. Se llama nombre del Padre es una cosa, se llama Dasdin es otra. Pensemos de esa manera. Es muy difícil a veces en la obra de Lacan intentar comprender. No podemos imaginarizarla muchas veces, no podemos comprenderla y él dice, no comprendo. Entonces, ¿se llama nombre del Padre? No es Dasdin. Se llama Dasdin, no es nombre del Padre. Es otra cosa. Podemos no saber qué es todavía, es otra cosa. No queramos imaginarizarla de alguna manera para que nos dé un concepto nuevo, no. Ya vamos a ir avanzando, como se inscribe el nombre del Padre. Cuando veamos Moisés y la religión monoteísta, que es otro de los movimientos de la sublimación. Lo que pasa es que ven que
cuando coloca ahí, en lugar del nombre del Padre, lo coloca como un acto sublimatorio, como un acto de creación. Es una creación. Entonces, es efecto de la sublimación. Gracias, Lucila. No te puedo aclarar más. Marcelo. Hola, Marga. ¿Qué Hola. tal? Hola. Bueno, hola a todos. Bueno, dos cosas tenía. Bueno, primero te agradezco, muy interesante, muy difícil también el seminario y seguirlo, ¿no? Bueno, y seguir agarrado a algo, a alguna articulación. No, yo también te quería volver a pedir que abrieras esta frase que a mí me parece buenísima, ¿no? Que trajiste de Dasdin como aquello que de lo real padece del significante, ¿no? Claro. Si querés volver a abrir, ¿qué quiere decir? ¿Qué podemos pensar que está lo real y está aquello que de lo real padece del significante? O sea que ahí hay una articulación, ¿no? Entre al padecer, hay algo que padece el significante. Bueno, eso, para no tomar lo que aparece en otros seminarios que él dice algo parecido, ¿no? Como que lo sufrimos, no nos queda otra que... Bueno, pero ahí dice padece. Y lo otro, Marga, era esto, me pareció muy piola del discurso científico en la paranoia, estos tres que trajiste del rechazo, ¿no? Hablabas ahí del rechazo. Esto lo que significa todo saber, que cuando la ciencia se erige todo saber, como que bueno, y Lacan y Freud nos trajeron ese saber que va por el significante, ¿no? Ese saber que va de un sujeto para otro significante, y bueno, y eso es otra historia, pero justamente esto estaría rechazado en la paranoia, ¿no es cierto? Si podés también volver a tomar esto, esta increencia, ¿no? Me pareció muy piola la idea de increencia, como algo... También lo llama incredulidad, como, ¿vieron que el paranoico es un incrédulo? Sí, en la base, ¿no? Es como Dasdin está tan en la base, la increencia es básica, ¿no? O sea, no hay... Bueno, te quería pedir si podés, ¿qué podés abrir de estas dos cuestiones de esto de lo real que padece? ¿Qué quiere decir que padece? ¿Cómo lo entendés? ¿Cómo si podés abrir algo? Sí, yo lo entiendo simple, en realidad. No es sin el significante. Padece del significante porque no es sin el significante. El objeto, la búsqueda del objeto, en ese reencuentro de lo que fue perdido, nunca fue perdido, no se sabe si estuvo o no estuvo, pero que solo lo vamos a encontrar a partir de los movimientos de la búsqueda, del rehallazgo del objeto, es que no es sin el camino del principio del placer que nos marca la relación entre un significante y otro. Es que lo real padece del significante que no es sin el significante. No hay posibilidad de acceso a lo real si no es a través de lo simbólico. Es a través del significante que podemos estar en este movimiento de búsqueda de ese rehallazgo del objeto perdido. Como dice Lacan, no se sabe si estuvo perdido o no estuvo perdido, solo lo vamos a saber porque intenta siempre un rehallazgo, sea bajo la forma de la sublimación, creando un objeto que tenga la dignidad de la cosa, o sea bajo la forma del fantasma, está la búsqueda de un objeto que venga a suplir o a volver a querer buscar ese objeto perdido, no lo logra nunca, pero es un objeto que ahí se presenta. Un objeto de satisfacción o de insatisfacción muchas veces, pero es un objeto que se presenta. O sea bajo la forma del fantasma, en la búsqueda de la repetición, o sea bajo la forma de la sublimación, en elevar un objeto a la dignidad de la cosa, de los dos modos, es bajo la forma de un significante como la creación bajo ese modo.
Con respecto al rechazo del discurso científico, el discurso científico tiene un saber absoluto, no hay un agujero. Si bien no desconoce Dasdin, intenta modificarlo. La ciencia intenta modificar el real, y hoy lo conocemos más que nunca. El avance de la ciencia modifica el real. No quiero dar ejemplos, que los conocemos todos. Hay muchos ejemplos. Por supuesto que nosotros decimos nos beneficiamos con el avance de la ciencia. Obtenemos cosas que antes no podríamos tener si la ciencia no hubiera avanzado. Sabemos que la ciencia forcluye ese vacío central, no lo desconoce, pero intenta modificar el real. No lleguemos a lo que es la inteligencia artificial. Parece que es mega monstruoso. Dicen algunos hasta le tenemos que tener miedo. Pero la ciencia avanza para ese lugar. Entonces, en algún momento se puede crear un hijo con la computadora. Quizás ya están diciendo que es posible. Pero bueno, el avance de la ciencia nos beneficia, por supuesto, que nos da posibilidades que antes no teníamos. Pero bueno, intenta modificar el real, tiene un saber absoluto, y la paranoia también. La paranoia tiene una verdad absoluta. No hay nada que modifique su modo de decir, porque su creencia es absoluta. Dice eso y dice eso. Es así, como lo dice. Tiene un discurso absoluto para el gobierno. Por eso es tan difícil la transferencia. Así que por eso relaciona la paranoia como ese saber absoluto, eso que siempre lo sabe todo, con la ciencia que también se juega en un saber absoluto. No está la ignorancia, no está la falta, no está el vacío. Claro, claro. Bueno, gracias, Marcelo. Alicia. Hola, buenas tardes. Bueno, Marga, agradecerte una vez más por el trabajo en transmitirnos estos conceptos tan fundamentales y tan complejos, y gracias por convocarnos una vez más a no comprender también tan difícil. Dos preguntas era. La primera, entiendo que la respondiste, que era el término de la dignidad respecto a la sublimación. Que es un concepto como muy complejo, y como vos decís, tiene una serie de aristas que irás planteando. La otra cuestión que me quedaba, de la pregunta de la articulación que planteabas entre la pérdida y el après-coup, entiendo allí, ¿no? Parece como que es muy fundamental, y me preguntaba si eso no es el corazón de la repetición, ¿no? Eso me interesaría que tomes, porque me recordaba el texto freudiano de la escisión del yo, donde Freud toma allí, pero bueno, en este contexto de este seminario me interesaría esa pregunta. Gracias, Marga. Sí, es ese movimiento de la repetición, el rehallazgo del objeto, en la búsqueda permanente de ese objeto perdido. Por eso creo que la aclara a esta altura del seminario diciendo: no sé si estuvo perdido o no estuvo perdido, solo podemos saber, porque en la repetición intentamos todo el tiempo ir a buscarnos por las coordenadas de placer. Nos van guiando las coordenadas de placer en la búsqueda de ese objeto, porque creemos que allí vamos a encontrar una satisfacción. No encontramos sustitución, que es lo que nos va a dar los objetos del fantasma. Sustituciones, ¿no?, de ese objeto perdido. En el movimiento de la repetición tenemos sustituciones de objetos, algo que viene a reemplazar a las líneas. Esa experiencia de satisfacción que aparentemente estuvo, la perdimos, no sé si estuvo o no estuvo, no se sabe, pero la seguimos buscando, y es el movimiento de la repetición lo que perdimos.
¿A partir de qué? A partir de ese retorno a lo reprimido, que es el síntoma. Es el otro camino de la pulsión. O sea, tenemos un camino de la pulsión, como dice Freud, cuya meta está directa, un camino de la pulsión, que es el retorno a lo reprimido, que nos va a dar el síntoma. Es a partir del síntoma que comenzamos el camino del hallazgo, acompañados por supuesto del fantasma, ¿no? Cada tiempo de la repetición. Rehallazgo, decimos, entonces estuvo perdido. Si siempre lo queremos buscar, no lo encontramos, porque estuvo perdido. Siempre lo queremos encontrar, y cuando lo encontramos no es eso, es otra cosa. ¿Es eso? Ah, no, eso es otra cosa. Ahí tenemos la insatisfacción de la histeria, y también el arte, la creación, la posibilidad de creación. Sí, la insatisfacción que trae el síntoma de la histeria, me dudo, cuando encuentro un objeto no es lo que quería. Así que sí, claro, es un camino de la repetición. Sí. Gracias, Marga. Alicia. Carmen. Bueno, muchísimas gracias, Marga. A ver si puedo hacer la pregunta, porque bueno, me sigo preguntando qué es Dasdin, ¿no? Pero bueno, a ver, pensaba que por un lado uno en el imaginario, digamos, que imagina que tiene que ir a encontrar algo que estuvo, ¿no? Y en realidad pensaba que lo que vas diciendo que es algo que se va creando en la clínica, es algo que se va, es nuevo, ¿no? Es hacia adelante, digamos, o sea que es del orden de la sorpresa, pensaba, ¿no? Pero sí, ¿qué dimensión? Porque hay una diferencia entre Dasdin y después el objeto de la pulsión, o sea, ¿qué dimensión es? ¿No? Porque pensaba lo que traías al principio, una amenaza suspendida, aunque lo traías en relación a lo social, pero bueno, está del lado del sujeto también, esa amenaza, o sea, ¿qué es eso que de pronto, ¿no? Sorprende en la cura que advenga esta dimensión, que entiendo que, bueno, que es del goce, a ver si está bien, que toca el goce del otro, que podría tomar la marca de un ideal, y que puede ser muy destructivo para el sujeto. O sea, como si tomara, ¿no? Me parece una dimensión, amenazante, ¿no? Bueno, no sé si está bien lo que... Sí, podría pensar. Sí, podría pensarse, creo que es muy difícil representar el vacío. No hay modo de representar un vacío, ¿no? Por eso toma el vaso y decir que está vacío pleno, ¿no? Está vacío y por eso lo podemos llenar. Está vacío y por eso podemos llenarlo con determinados objetos que el fantasma nos provee. Esos son los objetos de la pulsión. El fantasma nos va a proveer un montón de objetos, pero el lugar del otro está vacío. Vacío de goces. Está vacío. O sea que hay un lugar vacío. Vacío está. Lo que pasa es que es difícil representar qué es el vacío. Pero bueno, el fantasma viene a llenarlo, nos da objetos. Vienen a buscar esos objetos y se supone que el camino del placer va marcando su ruta y los vamos a ir buscando. En nombre de algo que existió. No se sabe. Siempre lo vamos a encontrar a partir de la preculpa. La clínica siempre es una preculpa. Partimos de hoy hacia atrás. Nosotros cuando a veces decimos la constitución del sujeto, decimos cómo se constituyó. No vamos a encontrar hoy la constitución del sujeto. Vamos a encontrar hoy el efecto de esa constitución y a partir de allí hacemos el camino. O sea que sí, y decíamos en un momento que sí, es lo peor porque a veces cuando llega al extremo, decía la melancolía, ¿no? Como eso terrible, que siempre hubo una época anterior peor todavía que la que tiene. La melancolía cuando llegan al límite dice, lo anterior fue peor todavía y siempre va a ser peor
y hubo una cosa que fue terrible. Claro, la melancolía, la reacción terapéutica negativa, que cuando uno intenta de alguna manera avanzar con el síntoma, no, todo es peor, eso no es, eso es terrible y cada vez va a ser peor. O sea que sí, Lacan nos dio ejemplos de lo que puede llegar a ser. En un extremo, eso terrible, que amenazante, en algún momento lo pensó para la sociedad, pero también está para el sujeto. Hay momentos, los extremos pueden ser la reacción terapéutica negativa y la melancolía, pero también hay momentos en la dirección de la cura que nos podemos encontrar con él. El real se presenta de manera que es amenazante. Muchas veces el real se presenta de una manera amenazante. Yo siempre digo que tenemos que buscar las razones del sujeto. Se presenta así. El real es amenazante cuando no está en la cobertura del imaginario simbólico que lo trae el fantasma. Nos metemos en el fantasma, sí, estamos en sueños, en posibilidades de encontrar el objeto de sustitución, podemos llegar a la creación de un objeto, tenemos el arte de sublimar. Sí, nos hemos encontrado con algo amenazante muchas veces, aunque no sea la melancolía y la reacción negativa, donde el real amenaza. Está bueno. Que somos humanos. Claro, claro. El humano está creado con este real que es la vida. Bueno, gracias, Carmen. La última pregunta y cerramos, Silvia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Marga, gracias. Me duele la cabeza, me duele la cabeza. El real se presenta siempre. No, se presenta así, medio dolor de cabeza. Una pregunta. No puedo apartar mi cabeza de una pregunta tan elemental como esta, que es la represión primaria. Y no pude, lo que te sigo, cuando nombraste o anunciaste esta cuestión de lo que padece del significante, un momento de la constitución del sujeto en donde de alguna manera imaginarizo la constitución del deseo, ¿no? Porque no puedo apartar de mi cabeza esto que está en la base, que es real, que es el bien supremo, la satisfacción absoluta, algo, no lo puedo apartar de la constitución del deseo en el sujeto. Algo así como un límite, me lo imaginarizo en este momento de esa manera. Tan elemental es mi pregunta, digamos, ¿no? Está bien lo que decís. Sí, es un límite, la represión es un límite, lógico que sí. La represión primaria es un límite, lógico, sí, sí. Y está dado por la constitución del deseo del sujeto en esos pasos de la constitución del deseo en el sujeto. No hay deseo sin goce, ¿no? Claro. No se puede pensar el deseo sin goce. Claro. No se puede pensar la pulsión sin Dasdim. No se puede pensar Dasdim sin el significante. No se puede pensar un concepto sin otro, no es de un solo concepto. Claro. Y en real, simbólico, imaginario van a estar siempre en la Constitución. Claro, y en esta cosa que dice Lacan en un momento, me digo, mira lo que está diciendo acá, del discurso universal, que vos lo trajiste en relación a la psicosis, como que la psicosis no estaba apartada del discurso universal donde rige la prohibición del incesto, ¿no? Como que estas cuestiones, digamos, como esto tan fundante, ¿no? Que uno pudiera imaginar que el psicótico también participa de un discurso universal que tendría que ver con la prohibición del incesto, porque si no, ¿cómo catalogar el incesto, no? El mundo en el mundo está la prohibición, la cultura instala la prohibición del incesto. Vos lo trajiste así, ¿no? El sujeto se instala ahí. Claro.
Voy a leer una cosa de Edipo Rey, que es la predicción del misericórdia. Pero viene un poquito después, porque cuando Lacan sigue tomando la dimensión de la creación, va a la poesía, se refiere al drama de Edipo, y que está fechado, dice él, porque él tiene mucha insistencia en la fecha, en cuándo se creó un concepto, cuándo se creó el amor cortés, cuándo se creó Edipo, cuándo se creó la anamorfosis. Él es muy insistente, como es Freud cuando hace el recorrido por la cura, que va fechando los momentos de, si uno sigue El hombre de los lobos, vieron que va fechando cuándo sucedió tal cosa. Bueno, Lacan es muy preciso en fechar. Entonces dice, ¿cuándo se creó en la poética, el arte, en la creación? Que Edipo es poesía, y Edipo Rey se inscribió en los años posteriores a 430 a.C. Y es la obra maestra de Sófocles. Entonces decía, el mensaje de Edipo es derivarnos, dice Edipo Rey, ¿no?, hacia donde creemos que debemos ir, ser coherentes con nosotros mismos y enfrentarnos a lo horroroso y terrible para apropiarnos de ello y enfrentarlo, domarlo. Eso es Edipo Rey. Así que sí, está en la cultura, y como todo sujeto, el psicótico se instala en esa cultura. Gracias, Marga. Gracias, Silvia, gracias a todos, y nos encontramos la semana, 15 días. Hasta la próxima.